Dios te bendiga, una oportunidad más de poder compartirte una palabra de Dios. Como decimos siempre al comienzo, la palabra de Dios es nuestra brújula, es nuestra, nuestra señal, la que nos señala el camino, la que nos muestra las formas, las maneras. Así que cuanto más conocemos la palabra de Dios, es cuanto más descubriremos lo que ella tiene para nosotros. La escritura es un sinfín de recursos espirituales, por eso que el cristiano debe leerla, debe escudriñarla, debe estudiarla, debe entenderla, debe pedir a Dios que Dios pueda darle discernimiento y revelación en la escritura. Cuando el Señor dijo escudriñad las escrituras, está diciendo que tenemos que ocuparnos, es una ocupación, es algo que nosotros debemos hacerlo, porque en ella está todo los recursos que nosotros necesitamos para caminar en esta vida. Todo lo que tú puedas proyectar, pensar, desear, querer lograr, la palabra de Dios te puede dar la directiva, la luz, la respuesta, la forma, la manera. La Biblia abarca toda la vida del ser humano. Por eso que nosotros debemos estar atentos a lo que ella nos dice. Pero para poder disfrutar de lo que la Biblia nos dice, nosotros debemos leerla. Así que tendrías que hacer un pacto contigo mismo para leer las escrituras, meterte en las escrituras, conocer las escrituras, porque una cosa es real y es verdadera, que tu fe estará limitada por tu conocimiento de la palabra de Dios, porque tú no puedes creer algo que no ves, tú no puedes creer algo que no conoces, tú no puedes creer algo que no te fue revelado o que no llegó a tu conocimiento. Entonces, tu conocimiento va a condicionar tu fe. Entonces, haz que este conocimiento venga a tu vida a través de la lectura de la palabra de Dios. Cuando tú comienzas a leer la escritura, vas a comenzar a acumular conocimiento, ¿sí? Cuando tú conoces todos los sucesos de la escritura, tu memoria, tu mente se va llenando de la escritura, y ahí se cumplirá lo que dice la Biblia, que el Espíritu Santo os recordará todas las cosas que el Señor ha hablado. De pronto el Espíritu Santo no puede tomar lo que no está en tu mente, lo que no está en tu corazón, lo que no está cargado a través de la lectura, del estudio y de escudriñar las escrituras. Por eso que cada vez que comenzamos estos videos en vivo, te llamamos la atención hacia esta práctica, ¿sí? Le damos la bienvenida a nuestro amigo Ale Chaco. Dios te bendiga, Ale. Es un gustazo que estés ahí del otro lado compartiendo con nosotros. Así que te acercamos siempre a este consejo, que este consejo te sirva de bendición. La escritura tiene todos los recursos, todas las herramientas que tú tienes, que tú quieres y necesitas para alcanzar la bendición de Dios. Dice el capítulo 15 y verso 4 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, da un consejo tremendo y una advertencia. ¿Por qué una advertencia? Porque esa escritura dice las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, ¿sí? Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos y él habla de las cosas que se escribieron antes, está hablando del Antiguo Testamento, está hablando de la Torá,
está hablando de los profetas, está hablando de los libros poéticos, de toda esa escritura que Dios inspiró a hombres y a mujeres para que se escribiera, para que quedara como un legado para la humanidad, para que nosotros podamos encontrar a Dios a través de la escritura y disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, cuando la Biblia dice que lo que se escribió, dice Pablo a los romanos, lo que se escribió antes, está hablando de la Torá, está hablando de los profetas, está hablando del Antiguo Testamento, que era el único libro canónico que se manejaba hasta ese entonces. Todavía las cartas apostólicas no habían sido incluidas en el canon bíblico. Así que cuando Pablo habla de lo que se escribió antes, está hablando del Antiguo Testamento. Entonces dice que lo que se escribió antes, para nuestra enseñanza se escribió. Entonces, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es una enseñanza para nosotros. ¿Qué te enseña? En varias áreas de la vida, la Escritura te enseña en lo espiritual, en lo social, en lo material, en la pareja, en el matrimonio, en los negocios, en la finanza, en la fe, en la confianza y en todo lo que la vida humana pueda necesitar en esta tierra. Ahora, esa enseñanza está en la Escritura. Por ejemplo, cuando yo leo un texto, ¿qué me enseña a mí? Quizás es un texto que está basado en la ley mosaica, ¿sí? Que fue dada al pueblo de Israel, porque hay gente que dicen que el Antiguo Testamento ya pasó de moda, que la iglesia no se basa ni practica el Antiguo Testamento. Obviamente la ley no practicamos, pero sí tomamos enseñanza de esa escritura, de eso que el Señor nos dejó, porque nos enseña el camino a seguir. Dice que nosotros tenemos que mirar a esos hombres de fe, y también debemos mirar a aquellos hombres que no tuvieron fe, porque ¿qué nos enseña? ¿Sí? Aquellos que no creyeron. Si los que creyeron conquistaron, los que no creyeron fueron condenados y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando miramos la fe de Abraham, cuando miramos la incredulidad de Giezi, nos enseña que Dios siempre va a dar el justo peso a aquel que cree o que no cree. La Biblia nos enseña eso. El pasaje de David, cuando David se sube al terrado y está mirando y ve una mujer hermosa y comete adulterio, nos enseña que la ociosidad, el estar ocioso, el estar descuidado, el estar desocupado, te puede llevar por mal camino. Así que la Biblia da para una amplia gama de situaciones en la vida. Por eso que escudriña la Escritura, ¿sí? Métete en la Escritura, porque ahí vas a encontrar recetas para tu vida espiritual, para tu familia, para tus hijos, para tu esposa, para tu esposo, para tu negocio, para tu finanza, para lo que tú desees, para lo que tú quieras emprender en esta vida. Ahora, el apóstol Pablo dice que lo que se escribió antes, para nuestra enseñanza se escribió. Y en esta noche yo quiero llevarte hacia un pensamiento que la Escritura abunda y que hoy es muy cuestionado, y que de pronto algunos tergiversan la palabra de Dios y desvirtúan la palabra de Dios, porque que haya falsos quiere decir que hay verdaderos. Si hay billetes falsos es porque hay verdaderos. Entonces no perdamos lo verdadero por mirar lo falso, ¿sí? Entonces, para conocer lo verdadero debemos conocer las Escrituras. Ahora yo te quiero hablar en esta oportunidad sobre el recurso espiritual que significa dar, ¿sí? ¿Qué das? La Biblia habla que mejor es dar que recibir. ¿Por qué? Porque contiene un principio espiritual. Cuando yo doy, ya sea tiempo, ya sea dinero, ya sea trabajo, ya sea cosas materiales, yo me estoy desprendiendo, ¿sí? Comienzo a ser una persona desprendida. ¿Por qué? Porque el no desprenderse de las cosas produce en el ser humano avaricia. Y la Biblia dice que ningún avaro entrará en el reino de los cielos.
Entonces, el principio de dar está muy arraigado en la Escritura. Dios al pueblo de Israel le pidió ofrendas, diezmos, primicias, sacrificios, le pidió limpieza, consagración, le pidió fidelidad, le pidió un montón de cosas y el pueblo tenía que dar. Por ejemplo, hay un texto que dice, indefectiblemente diezmarás. Entonces, el dar está muy explícito, muy fundamentado en la Escritura. Ahora, que otros hayan desvirtuado esas palabras, que otros hayan desvirtuado esa práctica, es una realidad, ¿sí? Hay gente que desvirtuaron y de pronto hay gente que se perdió de una bendición porque de pronto miró un falso, ¿sí? Y no miró al verdadero. Pero ahora, si volvemos al recurso, es un recurso espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que con la misma medida que nosotros damos, vamos a recibir. Entonces es un principio de dar para recibir, ¿sí? Entonces, ¿cómo el cristiano, el Hijo de Dios, debe dar? Por eso la Biblia nos enseña, nos muestra el camino, nos muestra la manera. Es como una receta que la mamá pone en práctica en la cocina. Tiene que poner harina, tiene que poner sal, tiene que poner aceite, tiene que poner otros ingredientes que si le falta un ingrediente, obviamente la receta no va a salir. Si le sobran ingredientes, la receta no va a ser como la original y por lo tanto su sabor, su gusto o su apariencia no será la misma. Entonces en la Biblia todo tiene que ir acompañado por su justa receta con los justos ingredientes. Ahora, el dar es algo que está explícito en la Biblia. Es algo que Dios estableció, porque de esa forma el ser humano se libera de la avaricia. El avaro es aquella persona que retiene todo y no le falta nada, pero él igual busca retener las cosas. Y esas personas, dice la Biblia, no heredarán el reino de los cielos. Ahora, vamos a la Escritura. Dar. ¿Cómo debo dar? ¿O cómo puedo dar para que yo reciba una bendición? No olvidemos que hay cosas que nosotros lo conquistamos a través del dar. Por ejemplo, dice la Escritura que el regalo en el seno, dice el proverbio, aplacará la ira. ¿Sí? A través de una dádiva, a través de un regalo, a través de una ofrenda, a través de una misericordia, a través de una donación, yo puedo hacer que el corazón enojado se aplaque. ¿Sí? Entonces es una receta, es una forma, es una manera que Dios te está mostrando que el regalo en el seno aplacará la ira. Entonces, vemos que a lo largo y a lo ancho de la Escritura, el Señor fundamentó el dar, al punto que dijo, mejor es dar que recibir. ¿Sí? Cuando nosotros leemos la Escritura, hay un texto muy curioso, muy llamativo, que dice que Él viene a buscar una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y de pronto la prédica tradicional de la iglesia fue sin mancha y sin arruga, ¿sí? Y nos dieron a las manchas y le dieron a las arrugas y nos olvidamos de la iglesia gloriosa. Nos olvidamos de esa palabra, que Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén, gloria a Dios por eso. Pero no nos olvidemos que Él viene a buscar una iglesia gloriosa. Y cuando nosotros vamos al diccionario, vamos a encontrar que tiene más de 20 sinónimos la palabra gloriosa. Y uno de los sinónimos de la palabra gloriosa es la palabra generosidad. Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia? Que el Señor viene a buscar una iglesia generosa, una iglesia que da, una iglesia que ayuda, una iglesia que bendice. Ahora, la palabra generosidad, ¿sabe qué significa? Significa dar espontáneamente. El generoso es aquel que da espontáneamente cuando ve la necesidad. Es alguien que no está pensando,
Es alguien que no está mirando si siente o no siente. Él da espontáneamente porque Él tiene un corazón generoso. Da espontáneamente porque lo hace con fe. Entonces, esa es la iglesia que el Señor viene a buscar, una iglesia generosa. No te olvides que el Señor le reclamó y diciendo que en el día del juicio, cuando venga el juicio de las naciones, el Señor dice, tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, tuve frío, no me cubriste, estuve en la cárcel, no me visitaste, estuve enfermo y no viniste a verme. O sea, todas estas cosas hablan de los pecados de omisión, que no son pecados de cosas malas, pero sí son pecados de cosas buenas que no hicimos. Por eso que el apóstol escribe y dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces, todos estos pecados de omisión tienen que ver con la falta de dar. No dimos comida, no dimos bebida, no dimos abrigo, no dimos hospedaje y un montón de cosas más. ¿Sí? Entonces, el dar está implícito en la Escritura. No podemos sacar esa doctrina, no podemos sacar esa enseñanza, porque para nuestra enseñanza se escribió. No te olvides, lo que se escribió antes, para nuestra enseñanza se escribió. ¿Qué nos enseña? El dar nos hace libres de la avaricia. La avaricia es la intención de acaparar para sí mismo y no compartir con el necesitado. Ahora, ¿de qué forma yo debo dar? Porque eso es importante, ¿sí? De pronto hemos escuchado una enseñanza litúrgica, legalista, de obligación de dar, ¿sí? Que estás obligado a dar sí o sí. Y la Biblia nos dice que nosotros debemos dar no por necesidad, ni con tristeza. El apóstol Pablo escribiendo dice, no den por necesidad, no den por tristeza. Tienen que saber por qué tenés que dar entonces, por fe. Sabiendo que esa semilla que vos sembrás, que esa dádiva, esa ofrenda, esa ayuda, esa misericordia, esa donación, te va a producir a 30, 60 y a 100 por uno si tú lo haces con fe. Si tú lo haces con legalismo, porque tú tienes que dar para que te vean, para que te reconozcan, para sentirte bien, entonces eso no va a producir en el mundo espiritual. Lo que produce es una ofrenda, una donación, un dar con fe, sabiendo que esa siembra, esa cosecha, esa siembra, esa semilla, te va a producir a ti, porque el Señor te va a bendecir. Entonces, cuando yo doy con esa actitud de fe, entonces produce a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahora, dar es algo explícito. Es una enseñanza porque tú puedes decidir no dar. Tú eres dueño de tu dinero, de tu tiempo, de tu casa, de lo que tengas, tú eres dueño. Nadie te puede obligar a dar. Pero si tú quieres dar, ¿cuál es tu beneficio? Porque eso es lo que la liturgia tradicionalista no nos mostró. ¿Cuál es el beneficio? Nos mostró el deber. Nos mostró el deber, qué es lo que tenemos que hacer, pero se olvidaron de mostrarnos los beneficios que tenemos. Cuando tú das, esa dádiva se multiplica cuando viene para ti. Cuando tú das, eres libre de la avaricia, te liberas de la avaricia. Y por lo tanto, las puertas del cielo se abren porque tú no eres una persona avara. No eres alguien que no comparte con tu prójimo. Entonces Dios no tiene restricciones para bendecirte. Ese es el beneficio, que si yo doy, yo voy a recibir mucho más. Si yo doy, como dice la Escritura, lo que siembro, voy a cosechar. Me impactó un testimonio de una mujer cristiana que ella se dedicó su vida entera a servir al Señor. Y su punto de servicio era justamente el ayudar al prójimo. Así que ella ayudaba al prójimo, le daba frazada, le daba comida, le visitaba, estaba con ellos.
Y de pronto ella siempre pensó, yo haciendo todo esto tengo asegurada una buena vejez en el Señor. Y el tiempo pasó, ella envejeció y fue a parar a un lugar, a un hospital público, o sea, un lugar de anciano público. Y entonces, cierto día, el hijo consultaba con su pastor, decía, pero mi mamá siempre fue una mujer dadivosa. Y cómo ella está en un lugar público. Yo pensé que iba a tener algún lugar especial porque Dios la iba a honrar. Entonces el pastor preguntó, ¿y qué daba tu mamá? Entonces él le dijo, oh, mi mamá daba frazadas a los necesitados. Le visitaba, estaba con ellos, conversaba con ellos, los atendía. Y entonces el pastor le pregunta, ¿y hoy qué recibe ella? Y el hijo pensó por un momento y dijo, pastor, tiene razón. Dice, ella todo el día tiene visita en el asilo. La gente va a visitarla. Y la gente le lleva frazadas, le lleva mantas, a tal punto que tuvieron que poner en una pieza la cantidad que ella ha recibido, porque eso fue lo que sembró. Eso fue lo que ella dio. Así que le vino multiplicado. Entonces, cuando la Biblia habla de dar, está hablando de una enseñanza para que nosotros seamos beneficiados. Ahora, la forma de dar es lo que te voy a dar ahora. Tenés tres formas de dar. Una es por obediencia. Otra es porque Dios te pide. Y otra es porque tú tomas la iniciativa. ¿Sí? Entonces, primero, das por obediencia. Y en la Biblia encontramos un montón de casos donde hubo hombres y mujeres que dieron por obediencia. Porque estaba estipulado. ¿Sí? Cuando Dios le manda a Elías a ofrecer un sacrificio, porque el pueblo de Israel se había vuelto a la idolatría, él obedeció. Y en obediencia a Dios, él ofrece, él da un sacrificio. Y ese sacrificio produjo un milagro, porque él se movió en obediencia. Entonces, cuando Dios ve tu obediencia, ¿sí?, que tú das sin cuestionar, das porque obedeces a la palabra de Dios, das porque obedeces al sentir de tu corazón, das porque obedeces a la enseñanza de la Escritura, eso te va a producir una bendición. La segunda parte o la segunda manera de dar es cuando Dios te pide directamente, como en el caso de Abraham. Abraham tuvo la promesa de Isaac, nace Isaac y Dios le dice, Abraham, quiero que lo sacrifiques a Isaac. Se lo pide. Abraham tenía el libre albedrío, la opción de decir que no. ¿Sí? Pero él decide obedecer al pedido de Dios. Fue algo específico. Dios no le dijo, y seguramente que Abraham habrá ofrecido sacrificios alguna vez, o muchas veces. Quizás era una costumbre. Pero ahora Dios le dice, me encantan tus sacrificios, me encantan tus ofrendas, pero yo quiero que vayas más allá ahora. Que me ofrezcas a Isaac, tu único hijo. Y tuvo una lucha. Pero como Abraham era un hombre dadivoso, un hombre de fe, él decide entregar aquello que Dios le está pidiendo. Cuando Dios te pide algo, entonces entra en juego tu fe. Cuando tú das por obediencia, tú sabes que eso te va a producir una bendición. Ahora, cuando Dios te desafía pidiéndote algo, es otro tema, otra cosa. Dios le pide a Abraham a Isaac. Cuando Abraham decide obedecer a Dios y entregarle lo que Dios está pidiendo, Dios dijo, detén tu mano, Abraham.
ahora entiendo que temes a Dios y que no me has negado tu único hijo. Así que yo también te voy a bendecir en forma abundante. Entonces Abraham, con ese desprendimiento, él logró una bendición que todavía sigue sobre las generaciones de Israel y de nosotros que hemos creído en Jesús por la fe de Abraham. Ahora, la tercera es cuando yo hago la iniciativa. No es por obediencia, no es porque Dios me está pidiendo, sino porque yo decido provocar una bendición de Dios. ¿De qué manera? Fue como lo que hizo Jacob. Jacob sale de la tierra de su padre y se va a una tierra desconocida. Dios se le aparece, Dios trata con él, y dice la Escritura que cuando él se despierta de aquel lugar, dice: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ahora, de pronto en el corazón de Jacob nace una idea. Dios no le había pedido nada. No te olvides, Dios no le pidió nada. La idea nació en el corazón de Jacob. Y Jacob dice estas palabras: si tú fueres conmigo y volviere yo en paz a la casa de mi padre, me dieres pan para comer, vestido para vestir, calzado para mis pies, si tú me haces volver en paz a la casa de mi padre, el diezmo apartaré para ti. ¿Sí? Eso nació del corazón de Jacob. Dios no le pidió. No le dijo: mira, te voy a bendecir, pero apartame el diezmo. No. Él, de su corazón, fue la idea que se le vino en ese momento. Era una costumbre que se practicaba desde antaño, el apartar el diezmo para los dioses paganos. El diezmo se le daba, y de ahí sacó la idea Jacob de él también darle su diezmo a Dios. El diezmo los paganos usaban para la mantención de los templos paganos, de los cultos. Y de ahí toma Jacob la idea y dice: yo también te voy a ofrecer. Y Dios le acepta. Otro caso encontramos con el caso de Ana. Ana era una mujer estéril, no podía tener hijos. Y si Ana viviera en nuestra sociedad, sería una más del montón, una persona común y corriente. Pero en el tiempo que Ana vivió, una mujer que no tenía hijos era una mujer considerada como maldita por Dios. Una mujer que tenía problemas con Dios, por eso Dios no le daba hijos. Entonces, por eso dice la Biblia que su rival Penina, la otra esposa de Elcana, dice, la atormentaba, la entristecía y la hacía enojar, y hasta que Ana lloraba porque ella la perseguía, diciéndole quién sabe qué cosa sobre que ella no tenía hijos. Ahora, un tiempo estuvo así Ana, pero un día Ana tiene una idea. Por eso que el apóstol Pablo escribe y dice: cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Sabías que la palabra proponer es la palabra concebir una idea? Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que cada uno dé de acuerdo a la idea que le vino a la cabeza. Eso fue lo que hizo Ana. Estando en su casa, se le viene una idea, ¿sí? Y dice: yo le voy a pedir a Dios un hijo. Y le voy a decir a Dios que si Él me da un hijo, yo también se lo voy a dedicar a Él todos los días de su vida. Así que con esa idea viene al templo y se echa de rodillas a orar en la columna, y está orando y dice: no se escuchaba su voz porque Ana oraba en su corazón y apenas se movían sus labios. Y el sacerdote Elí, que la estaba mirando, dijo: mujer, digiere tu vino. Teniéndola por una mujer borracha, ebria. Pero Ana, dice, estaba derramando su corazón. Le estaba haciendo una propuesta a Dios.
Esa idea Dios no se la puso en el corazón. Nació en el corazón de Ana. Ahora se la propone a Dios, dice Dios, yo te propongo esto. Yo quiero que tú quites el oprobio, la vergüenza de sobre mi vida y quiero que me des un hijo. Si tú me quitas la vergüenza y el oprobio de ser una mujer sin descendencia, sin hijos, yo el primer hijo que tú me des, te lo voy a entregar, te lo voy a dedicar para ti todos los días de su vida. Y Dios aceptó. Dios aceptó. Y la Biblia dice que Ana quedó embarazada y nace el reconocido profeta Samuel. El reconocido profeta Samuel, que apartó reyes, que hizo grandes cosas para Dios y por Dios. Entonces, la tercera forma es cuando yo provoco una bendición. Podríamos contarte testimonios mucho tiempo, pero te voy a contar uno o dos. Tenemos una misión en África, Mozambique, en Dondo, donde nuestro apóstol con su esposa han viajado 2 veces a África, a Mozambique, Dondo, para supervisar una obra que se abrió allí. Así que nosotros estamos haciendo ofrendas misioneras para sostener nuestros hermanos allí en África. Dios ha puesto en nuestro corazón bendecir la obra misionera en esta parte de la tierra. Así que allí hay una extrema pobreza, allí hay todo lo necesario, pero no hay dinero. El pobre es pobre y el rico es rico. Así que nuestros hermanos allí se esfuerzan para vivir con lo poco que tienen. Y su alimento básico es el maíz y el arroz. Nosotros podríamos enviarle ofrenda para que ellos comieran y subsistieran, pero tuvimos una idea y dijimos que le vamos a comprar tierras, parcelas, para que ellos puedan hacer su propio cultivo y cultivar su propio alimento. Así que comenzamos a juntar ofrendas y dinero, y en una reunión nuestro apóstol hace un desafío y dijo: si hay alguien que quiera sembrar el dinero para comprar una parcela que era 50 metros por 25 de ancho, más o menos, y salía 1.500 pesos en ese tiempo, hace unos años atrás, 2 años atrás. Así que en la reunión estaba un hermano que tenía los únicos 1.500 pesos para pagar una deuda. Y a él se le ocurrió una idea. Cada uno dé como propuso en su corazón, dijo Pablo. Él propuso y dijo: Señor, yo quiero dar estos 1.500 pesos para que mis hermanos en África tengan tierra para labrar y cultivar su propio alimento. Pero yo necesito, Señor, salir de mis deudas, necesito hacer mi casa, necesito pagar todas las deudas. Y ofrendó esa noche para una parcela en África. Al poco tiempo su patrón le abrió un anexo donde él trabajaba por comisión. Aparte del sueldo, pagó sus deudas, hizo su casa, compró vehículo y le está yendo muy bien. Te podría contar testimonio toda la noche de las cosas que Dios ha hecho. Dios es un Dios de milagro, pero Dios es un Dios que se ajusta a su palabra. Dios no va a hacer nada fuera de su palabra. Recuerdo hace muchos años, yo tenía un auto y en una reunión yo le dije: Señor, yo quiero alcanzar lo que nunca alcancé y quiero lograr lo que nunca logré. Y en el instante el Espíritu Santo habló a mi espíritu y me dijo: si quieres lograr lo que nunca lograste, tendrás que hacer lo que nunca hiciste. Por un momento me quedé tildado y de pronto dije: Señor, si yo quiero hacer. Y el Señor me dijo: sembra tu auto. Sembrale a un pastor de nuestro campo. Me dio el nombre y yo le dije: amén, Señor.
Así que sembré mi auto en un pastor. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios me dio a mí, luego de eso, lo que yo noté es que las cosas que yo recibía eran cosas nuevas. Hasta antes de esa siembra, hasta antes que yo siembre mi auto, yo recibía cosas viejas. La gente me daba cosas viejas, cosas usadas. Me regalaban, pero eran usadas. Pero desde ese día para adelante comencé a recibir cosas nuevas. Entonces, cuando Dios te pide algo, es porque Dios piensa bendecirte. El dar para Dios es una enseñanza de la Escritura que nos garantiza la bendición de Dios, ya sea que des por obediencia, ya sea que des porque Dios te pidió, o ya sea que des porque tú tomas la iniciativa y das conforme a la idea que tienes en tu corazón. Por eso, si estás pensando en este momento en lograr, en alcanzar, en salir adelante, tenés estas tres opciones. Dar por obediencia, dar porque Dios te pide, o dar porque tú tomas la iniciativa. De acuerdo a lo que tú quieras, Dios te va a bendecir. Y el beneficio es incontable. No solamente recibes bendiciones financieras, económicas, materiales, sino que tu fe crece, tu fe se madura, tu fe se agiganta, tu fe contagia, porque tú vas a hablar de lo que tú lograste, de lo que tú alcanzaste, y tu fe va a comenzar a contagiar. Qué bueno que podamos conocer los recursos de la palabra de Dios. Lee tu Biblia, animate, busca a Dios y animate a dar, ya sea por obediencia, ya sea porque Dios te pide, o ya sea porque tienes una idea y quieres desafiar, provocar una bendición de parte de Dios. Que Dios te continúe bendiciendo y que arroje luz sobre tu mente, sobre tu alma, sobre tu espíritu, que ilumine tu entendimiento, que te abra las escrituras y que te abra los ojos espirituales. Dios te siga bendiciendo.